compañeras que tienen un grupo formado desde la investigación para este nuevo grupo decidieron sacarme del grupo y hacer el trabajo entre ellas. No sé qué tuvo que ver el hecho de que me sacaran, porque realmente yo hice mi parte del trabajo como ellos lo pidieron y todo. Pienso que tal vez no les gustó algo, pero bueno, pienso que está bien por parte de ellas. Decidieron hacerlo solas, yo decidí hacerlo solo. Hablé con el profesor Julio y decidí que todo se iba a hacer de esta manera. En fin, ahora mismo voy a realizar mi exposición acerca de lo que es la victimología, tipos de victimización, tipología, demás. ¿Ok? Entonces, en este caso me gustaría empezar con lo que es una cita de Niels Christie, que dice, la víctima es la gran olvidada del derecho penal, pero la principal razón de su existencia. ¿Qué nos da a entender esta cita? Muy bien. Lo que nos hace es reflexionar sobre el papel de la víctima dentro del sistema de justicia, ya que muchas veces simplemente nos enfocamos en lo que es el, la persona criminal, su castigo, la pena, todo, pero nunca en qué pasa con la persona que sufre el delito. La victimología, como tal, es una rama de la criminología que estudia a las víctimas. Su papel en el delito y todas las consecuencias que enfrentan tras haber sido victimizadas, a lo largo de todo el tiempo ha ido como evolucionando, como convirtiéndose y teniendo diferentes enfoques y clasificaciones nuevas y demás. Esto permite una mejor comprensión del impacto del crimen en lo que son las personas, la sociedad y bueno, en esta exposición vamos a hablar de todo esto, como ya lo mencioné, la tipología, los tipos y todo lo demás. Ok. Existen tres tipos que podemos considerar como relevantes, que son la criminología primaria, secundaria y terciaria. Pero en este caso, también quiero hablar de un asunto que se tiene con base a la victimología, que es una ciencia relativamente joven, ya que el interés que se tiene por la víctima sí viene desde muchos años atrás, pero lo que es por lo que es considerada una ciencia es relativamente pronto, por así decirlo. Al principio tenemos que el Código Hammurabi, que es una ley del antiguo reino de Babilonia, está escrito bueno, fue escrito en piedras, eh, bueno, en piedras, pues, que esto regulaba la ley, tenía 282 leyes y que ya incluía lo que era la justicia debidamente aplicada a lo que es la forma pública y organizada, además del derecho romano, que también existía hace muchos años, que el derecho romano es el conjunto de normas jurídicas que rigieron en el antiguo imperio romano, ya que dicho derecho no solo organizó la vida social y económica en lo que fue Roma, sino que también estableció como un auge y un tipo es como un tipo de predecesor para lo que es los sistemas jurídicos modernos, o sea, en la actualidad. Ya que en este momento, bueno, lo que es 1240 y 1250, Benjamin Mendelssohn, perdón, y Hans von Hensing comenzaron lo que fueron los análisis de las características y su posible participación en lo que es, bueno, la participación de las víctimas en lo que es todo el proceso del delito y todo lo demás. Luego en los años 70 hubo un auge muy grande con lo que fue movimientos feministas, movimientos de los derechos humanos y todo esto, en todo esto que pasó, la victimología comenzó a coger fuerza, a tomar un auge mucho más grande y con esto ya comenzó a verse como para tener una mejor visión de la víctima, una visión más integral y empática. Tenemos que la victimología, según mi mensa, es el término que hace referencia a la disciplina científica derivada de la criminología que estudia a las víctimas de la delincuencia en las diversas fases de victimización. En esto también lo vamos a tener en cuenta, las fases de victimización y demás, ¿ok? La cita habla bueno, lo que es la victimología como tal. En la victimología bueno, que tenemos está la victimología general, es el estudio de todos aquellos individuos o grupos que han sufrido daños, que han sido víctimas de un crimen en específico, de una opresión generalizada o de algún desastre natural. Por ejemplo, esto quiere decir que si yo veo que una persona fue arrollada por una avalancha de piedras, que fue ahogada por un río, así, se considera una víctima general, no como tal de un crimen en específico,
pero sí, sí de esto. Luego la victimología interaccionista tiene que el estudio de las dinámicas entre víctimas y sus agresores, ya que esta se encuentra limitada a todas aquellas víctimas que han sufrido de un crimen en específico, ya que esta combina cuestiones relacionadas con la causa de los crímenes y con el rol de la víctima en los procedimientos legales. Y por último, la victimología crítica. Esta se encarga de lo que es cuestionar cómo la criminalidad y la victimización suelen ser establecidas, toleradas y sancionadas. Esto, bueno, ya lo mencionado también, es que dicho enfoque también busca revelar el cómo ciertos grupos, debido ya sea a su condición socioeconómica, a, a su etnia, a su género, demás, suelen ser más propensos a estar victimizados que otro tipo de personas. Suelen ser reconocidas como más víctimas que otras, por así decirlo. La victimidad también se entiende como la predisposición de una persona o de varias para poder ser víctimas, por así decirlo. Es decir, lo que es el conjunto de factores que hacen que una persona o un grupo de personas puedan ser víctimas. El victimario, que es aquel que produce todo el daño, ya eso se conoce. La víctima, que es la persona que sufre dicho daño. El victimal, que es la actitud de predisposición de una persona o un grupo para convertirse en víctima. El victimar es hacer objeto a otros u otro de una acción victimante. Básicamente es el hecho de convertir a alguien en una víctima. Es utilizada también como sinónimo del verbo victimar, victimizar, perdón. El factor victimógeno es todo aquello que favorece a la victimización, o sea, todo lo que son las condiciones o situaciones en las que un individuo proclive a convertirse en una víctima. ¿Okay? Dichos factores pueden ser victimógenos externos o internos, da lo mismo. Hindelang, el cual es un reconocido señor que estudia lo de la victimología y todo, reconoce y da a conocer en su libro Estilo de Vida que el llegar a convertirse en una víctima depende del estilo de vida de cada individuo. En otras palabras, que los diversos cambios que efectúan día a día la persona en sus estilos de vida pueden presentar oportunidades criminales, o sea, potenciando como la exposición y proximidad a las víctimas agresores motivados. Además de ya todo lo mencionado, también destacar el hecho de que la victimología forense, esta nace con el fin de poder estudiar a las víctimas de crímenes violentos. Esto en relación a resolver cuestiones relacionadas con la investigación y el ámbito forense. Su principal objetivo es poder mirar más allá de todos los estereotipos de las dinámicas del acto criminal, así también a las víctimas. Dicho propósito es de buscar y presentar información acerca de las víctimas. Son, bueno, si pueden ser suficientemente viables o no, como para poder evidenciar y determinar quién ha cometido el crimen y en qué entorno, perdón, se ha cometido. La tipología, según Hans von Hensing, es un, bueno, reconocido alemán, se podría decir que es uno de los precursores en lo que es la victimología. Menciona en sus estudios que hay ciertas características de las víctimas que desempeñaban un papel en moldear los crímenes sufridos. Bueno, dicho señor, plenamente convencido de que algunas víctimas contribuían a su propia victimización, esto por virtud de factores convergentes. Algunos de ellos, además incontrolables, Hans von Hensing clasificó a 11 víctimas, a las víctimas en 11 categorías, perdón, es lo que quiero decir. Como lo es la persona joven, la mujer, el anciano, el retrasado mental, drogadicto, demente, alcohólico, inmigrantes y minorías, depresivo, codicioso, caprichoso, entre otros. Bueno, los de arriba, los que dicen borracho y todo eso, mencionan los 11, entre todos están los 11, pero bueno, esos son los que yo al menos me he podido recordar. También con todo lo mencionado, se da un interés muy grande por parte de Henderson, el cual decía que la correlación entre los agresores sexuales y sus víctimas, hay como una existencia de una relación interpersonal muy estrecha entre ambos, ¿ok? También da, basado en toda la tipología inicial que ya vimos, amplió en la clasificación de la víctima con 5 diferentes factores también, los cuales son víctimas completamente inocentes o ideales, aquellas que no exhiben ni contribuyen con su comportamiento al ataque del agresor, ¿ok? Luego tenemos la víctima por ignorancia o víctima de culpabilidad menor, víctima tan culpable como el agresor o víctima voluntaria. Esto, por ejemplo, podría ser el hecho de que yo eh, voluntariamente me estoy adjudicando el ser una víctima. O como también dice, provocar.
provocar que la persona me haga daño a mí para yo victimizarme, ¿ok? Decir que yo fui la víctima de la agresión y todo. Esto pasa mucho y siempre hay que investigarlo y tener el criterio para entenderlo también. Y la víctima culpable, infractora, mi imaginaria simuladora también. También existen, según Schaefer, diferentes tipos también que él mismo ha hecho, que es las víctimas no relacionadas, las víctimas provocadoras, las víctimas precipitadoras, víctimas biológicamente débiles, víctimas socialmente débiles, autovictimización y víctimas políticas. Además tenemos también los tipos de victimización, que ya hablamos de que lo íbamos a tocar, que fueron la víctima primaria, la víctima secundaria y la víctima terciaria. Para hablar de esto un poco, la primaria, o sea, la víctima primaria, es como conocido en el proceso por la cual una persona sufre, ya sea de modo directo o indirecto, todo daño psíquico, físico, que venga derivado de algún hecho delictivo o algún acontecimiento traumático. Por ejemplo, podría ser alguna violación, que siempre la persona que sufre termina con algunas secuelas psicológicas o incluso físicas. Luego la víctima secundaria, lo que se conoce como víctima secundaria es que es fundamentalmente necesaria la intersección entre lo que es un sujeto y el completo aparto jurídico de lo que es el penal, digamos, el del Estado. Como consecuencia, la victimización secundaria es considerada aún más negativa que la primaria, ya que el propio sistema es el que victima a alguien que se dirige a él pidiendo justicia. Haciendo esto afecta lo que es el prestigioso sistema judicial, por así decirlo. Lo que pasa con esto es que tal vez una persona va pidiendo ayuda y la victimizan mucho o le hacen caer en cuenta de que sí es la víctima y todo esto. Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Además de que existen diferentes tipos relacionados a la víctima secundaria, perdón. Lo que son la policía, los médicos, fiscales, jueces, bueno, juzgado, pues, y letrados de la defensa, perdón. Luego viene la victimización terciaria, que como ya hablamos, la victimización tiene tres fases, ¿verdad? Primaria, secundaria y terciaria. La terciaria dice que se refiere a todo el conjunto de costes de la penalización, tanto sobre quien la soporta como los terceros, que son la familia y la comunidad, ¿ok? Luego vienen los factores de origen, los que son factores innatos, que son enfermedades congénitas, sexo, etcétera. Y los factores adquiridos, los que son enfermedades que ha padecido el sujeto y los cuales pueden dejar como secuelas permanentes, físicas, psíquicas, demás. Luego los factores temporales, los cuales son factores permanentes con efectos para todo el periodo vital de la persona. Por ejemplo, que una persona haya nacido con una deformidad en un brazo y no se la pueda quitar. O en la cabeza, boca, además. Factores temporales, cuales funcionan por determinado tiempo. Factores ocasionales o pasajeros, que son como en un momento breve, pero aparecen de manera espontánea. También existen como distintos autores que hablan de factores internos y externos. Por ejemplo, los factores endógenos son aquellos que se encuentran dentro del individuo. Se puede hacer mención de, por ejemplo, factores biológicos, la edad, el sexo, factores psicológicos, perdón, estoy un poco nervioso. Luego los factores exógenos, que son como los que están fuera del individuo, ¿ok? No son algo que él tenga, como la escolaridad, la familia, el trabajo, el ambiente, profesión, incluso el estado civil. Luego el ejemplo de esto es que bueno, la realidad costarricense, la victimología en general, es que hace unos años en Alajuela hubo una persona que en enfrentamientos de bandas criminales provocó la muerte de unos niños de 9 años en la zona de Pocosí. Este murió por un ataque armado que iba dirigido a un familiar con vínculos criminales, pero no a él, lo que refleja que personas inocentes mueren por culpa de otras que no han, por así decirlo, no han sido capturadas por las autoridades. Luego de victimología individual, tenemos el caso de que una mujer en el 2023 puso una denuncia en contra de su pareja, la cual la víctima no fue protegida adecuadamente. Esto porque el hombre terminó asesinando a la muchacha y no se le dio su adecuada protección. Ok, aquí siento yo, a mi persona, siento que el sistema judicial falló en esto porque no se le dio protección, no se le dio prioridad para mantener a esta persona con vida, lo cual sí me parece un fallo bastante grande, la verdad. Pero, ahora,
Para poder seguir entendiendo esto, vamos a fundamentar todos estos casos que hemos visto con la teoría. Por ejemplo, también hay un caso del hombre llamado El Sable, que ya lo tomamos en cuenta para la investigación pasada, pero yo lo retomo aquí por una razón. El caso me gusta cómo es llevado por las autoridades, el cómo se investiga y todo, entonces decidí usarlo para esta exposición. Y, por ejemplo, aquí vamos a tomar cómo funciona la víctima primaria, secundaria y terciaria y demás tipologías que hemos visto en base al caso del sable, ¿ok? Para dejar claro esto, la victimización primaria es que las mujeres que fueron violadas por el sable sufrieron o sea, fueron directamente el acto criminal por parte de este. Es como la forma más evidente de victimización, donde, bueno, esta persona que es la receptora directa de la violencia y el daño físico y también psicológico causados por el delito, ¿verdad? La secundaria en este caso es la actuación de las autoridades, ya que las autoridades se dedican a investigar cerca de la parada de buses, cerca de donde presuntamente se podría tener el caso de que el hombre trabajaba y todo porque él era un bailador desnudista, hay que acordarse de eso. Entonces ellos deciden investigar y todo. Y luego, por último, lo que tenemos es la victimización terciaria, que es, aunque esta es más difusa, digamos, porque no se menciona directamente, pero claro está que si hay un violador suelto y no lo han atrapado, el hecho de que las demás personas salgan en la noche a tomar el transporte público o lleguen a una parada para tomar el transporte público les genera inseguridad, por lo que un clima de terror y temor va a estar presente para la comunidad. Y en este caso, la tipología que tenemos de las víctimas es que siempre el género, en este caso, eran mujeres. Todas las personas que el sable violaba eran mujeres. Entonces, ¿cómo aplicamos la teoría de esto a esto? Okay, que todas las víctimas eran mujeres, lo que sugiere que este tenía una selección específica basada en el género. No buscaba violar solo por violar, buscaba violar mujeres. En la situación, ellas se encontraban solas, esperando un transporte público durante la noche, lo cual las ponía como en una situación de vulnerabilidad, ya que había como menos concurrencia de gente y todo. Por ejemplo, la ubicación en este caso es la parada de autobuses, perdón, que está cerca del lugar de trabajo de este hombre, del hombre que es conocido como el Sable. Un factor súper importante que se tiene de su modo operandi es la selección de víctimas en esos lugares tan específicos, ya que él lo que hacía era que tomaba un bus en una parte, se dirigía cerca de esa, de la parada, abusaba a la mujer cuando no hubiera cerca ni autoridades ni personas y solía escapar porque conocía muy bien la zona. Entonces, según lo que menciona Hans von Hensing, es de vital importancia analizar el comportamiento de la víctima, esto en relación con el delito, ya que ciertos rasgos, condiciones personales y demás pueden atraer acción delictiva. En dicho caso, ya mencionado, o sea, lo que es el caso del sable, las mujeres aquí estaban solas, en mitad de la noche, en un lugar que no tenía mucha actividad, tanto de personas como de autoridades. Era un lugar desolado, por así. Entonces, este dicho enfoque nos permite comprender no solo el perfil del agresor, sino que también las distintas condiciones que permitían la ejecución de dicho delito. Luego tenemos la aplicación, bueno, la aplicación de este ejemplo de lo que es nuestra realidad costarricense, ya lo tenemos visto porque es el que ya mencioné. Este hombre conocía muy bien la zona, él sabía perfectamente cómo poder moverse en la zona para poder escapar e ingresar a la misma, el cómo refugiarse en ciertos lugares para poder irse, el cómo poder ver a las víctimas cuando llegaban a la parada de autobuses y demás. Por lo que sí, es un caso bastante interesante y a la vez perturbador por este tipo de cosas. En lo que son objetivos, metodología y demás. En el caso de lo que es los objetivos, al menos en esta exposición que tengo yo, el elaborar un perfil criminológico es muy importante, ya que nos permite el poder entender el modus operandi de la persona, el por qué comete los delitos, o sea, la motivación, y nos ayuda a las investigaciones para generar mejor hipótesis y para evitar futuros delitos, como lo es este caso, el del sable, ¿verdad? Claramente estamos en esto. En estos casos, las redes sociales pienso que hoy en día son muy utilizadas, entonces tal vez puedan hacerse uso de las redes sociales para este tipo de cosas. Por ejemplo, postear fotografías o implantar cámaras de seguridad, implementar, perdón, cámaras de seguridad en lugares así que no suele haber tanta concurrencia de gente para que
se puede tomar en cuenta esto en la vigilancia, por así decirlo. La metodología, bueno, lo que se ha expuesto hasta el momento, todo lo que se ha hablado tiene una aplicación directa en lo que es esta parte, ya que las tecnologías digitales permiten que la creación de un perfil se trabaja, se vaya a trabajar de una manera mucho más activa. Por ejemplo, con el uso de distintas herramientas digitales, se puede analizar el caso de una manera grupal, o sea, entre más personas, más investigadores, una mejor proporción de información tenemos y de hipótesis y de lluvia de ideas y demás, para poder repasar conceptos básicos y teóricos sobre lo que estamos haciendo. Y para lo que es la finalización del perfil criminológico que tenemos aquí, este, podemos hablar de lo que es el hecho perdón que se me quedó un poquito como pegada la grabación. Podemos hablar de las herramientas digitales que nos pueden ayudar mucho en esta parte, ya que el uso de herramientas digitales como lo es Microsoft Word tal vez nos ayuda a organizar mejor todos los datos del modus operandi, del autor, de su motivación, de formas para escapar, formas de ingresar, mapas de ideas, demás, trazamiento de rutas también, nos permitan trazar la ruta del individuo y todo. Y bueno, yo por mi parte, a nivel metodológico, yo pienso que se puede trabajar de una forma muy activa con un grupo de herramientas digitales. Existen varias herramientas en Internet, lo cual nos permite trazar rutas, perdón, como en mapas. Por lo que yo pienso que utilizando estas aplicaciones, si tenemos conocimiento de la zona en la que ocurre tal vez una violación, podemos trazar alguna ruta de escape o algo así que tenga que ver con la persona. Muy bien. En base a esto, mis conclusiones de todo lo que hemos visto hasta el momento es que la victimología permitió un enfoque más integral en el estudio del delito, reconociendo el papel fundamental de la víctima en todo el proceso penal. Esto porque es necesario el poder identificar todas las necesidades que tenga, también poder identificar los tipos de victimología y la tipología de las víctimas como tal. Además de que existe un desafío poder brindar protección y asistencia a pesar de todos los avances con la atención de las víctimas y demás. Existen desafíos de implementar políticas efectivas que le brinden justicia y protección. Ya lo vimos en el caso de la muchacha que no fue protegida y que lastimosamente terminó muriendo. Mis recomendaciones para esto es que es fundamental que el Estado pueda implementar mecanismos que sean eficientes de apoyo a las víctimas, incluyendo lo que es asistencia psicológica, asistencia legal y un programa de reparación para todo el daño. Además de promover la educación y la concienciación sobre lo que es la victimología. Esto porque, al menos en mi caso, yo lo he pensado desde que llevo esta materia de perfilado criminal, me he metido mucho en lo que es esto de victimología y demás, y siento que hay personas que no entienden este tema, ¿ok? Siento que hay personas que nada más lo ven, pero no le toman importancia. Siento que es bueno que las personas entiendan este tema, puedan verlo, entenderlo y por sobre todo puedan distinguirlo para que se haya como un poquito más de educación y sensibilización, ya que esto es clave para poder cambiar toda la percepción de la víctima y fomentar un sistema de justicia que sea más equitativo y humano. Por ejemplo, ya vimos el caso de la muchacha que no fue atendida y que lastimosamente ella murió porque su pareja sentimental, a pesar de tener denuncias, la mató. Esto pienso que también es parte de falta de sensibilización y educación por parte de los vecinos y de la comunidad en sí. En todo caso, para finalizar, lo único que debo decir es el tema de la victimología es muy interesante. Es bonito siempre estar por aquí en una exposición. Esto me gusta mucho. Eh, Tal vez no vengo tan pulido, he estado un poquito enfermo y todo, entonces no he tenido mucho tiempo por repasar eh, los temas, pero con mi entendimiento pienso que todo salió bien. Espero les haya gustado mi presentación, les deseo una excelente tarde y como lo hablé en el principio, mis compañeras decidieron sacarme del grupo, yo por mi parte lo hice solo espero que no haya ningún inconveniente. Y la verdad, les deseo muchísima salud a todos y gracias por su atención. Buenas tardes.